Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy, 25 de mayo, un día casi plenamente soleado, podríamos decir, festejando este día patrio. Fecha que hemos analizado mucho, por si están interesados en volver sobre este tema. Pero hoy retomamos la historia de la Iglesia y nos vamos a referir a la herejía de los cátaros. La herejía de los cátaros o albigenses. Tengo acá el libro del padre Alfredo Sáenz, La nave y las tempestades, en el que ya hemos referido al tratar sobre la querella de las investiduras, durante la Edad Media me refiero, y hoy vamos a citar un poquito, porque también se refiere a la herejía de los cátaros, pero también, y voy a comenzar leyendo, el libro de los autores que ya venimos citando, los padres, Historia de la Iglesia, 4 tomos, García Villoslada, Montalbán, Liorca, porque ellos lo tratan de un modo mucho más sistemático. ¿Qué fue esto de la herejía de los cátaros? Siglo XIII, plena Edad Media, región sur de Francia, la zona del Languedoc o la Provenza, si prefieren. Pero la idea es, mientras analizamos la herejía de los cátaros, qué van a creer, qué van a proponer, en qué van a disentir, en qué van a adulterar el mensaje cristiano, en plena Edad Media, este es un dato que nos llama la atención, ¿no? Vincularlo con la situación actual, siempre tratando de ir al pasado, en este caso en la historia de la Iglesia, para tratar de también entender los procesos y el presente, que no está exento de desafíos, como hace siglos, ¿no? Aprovecho, vamos a tratar de poner el flyer. Me han invitado a dar un curso de introducción al cristianismo y su historia, gente de La Casona y QTP. Pueden buscar más información en las redes sociales. Pero les adelanto, es un curso presencial en Rosario, en la dirección que aparece allí en el flyer. Son 6 clases, no tengo aquí a mano el programa completo, pero alargamos con la primera clase el miércoles 4 de junio a las 18 horas en San Lorenzo 2157, Ciudad de Rosario. Es cada miércoles por medio, ¿no? Y para mi alegría, la verdad, debo decir que esto viene a constatar un poco, es síntoma de un proceso que yo vengo viendo, que tiene que ver con una búsqueda de trascendencia a través de la religión, específicamente del catolicismo, de una generación que quedó ahí como medio huérfana de pedagogía adecuada, de evangelización, por muchos factores, los vamos a analizar en el curso, dicho sea de paso, que está necesitando un poquito de ayuda en estas cuestiones. Yo soy una mera herramienta, bastante imperfecta por cierto, pero bueno, se me ha invitado y me ha parecido muy linda la iniciativa, y por tanto he aceptado, y hacemos la invitación desde Mates con Historia. Esto de los cátaros llegó a ser una herejía muy importante, muy extendida en esta región de Francia que yo les mencionaba, y a la cual la Iglesia va a tener que hacer frente, primero a través de la predicación, y luego a través de una cruzada no ya como esas cruzadas que ya hemos analizado, la primera, convocada por Urbano II siendo Papa, 1096, ¿sí? Pero que eran el brazo armado, la cristiandad hecha arma, digamos, milicia, en pos de recuperar los lugares santos, contra un enemigo externo a la cristiandad, que era el Islam. Va a haber una cruzada contra los cátaros, es decir, un frente interno, y de paso vamos a analizar, o nos vamos a referir nuevamente, ya lo hemos visto
cuando analizamos el arrianismo, la primer gran herejía, ¿no?, en la historia de la Iglesia, siglo IV, siglo V, precisamente este año que son los 1700 años del Concilio de Nicea, fue el Concilio de Nicea el que arremete, son los anticuerpos de la Iglesia Católica dispuestos a dar batalla contra ese elemento extraño, dañino, ¿no?, que es lo que caracteriza una herejía, la adulteración de un contenido espiritual o de una verdad revelada de la cual la Iglesia es depositaria o ha sido depositaria a lo largo del tiempo, ¿no? Y cuando yo les leo alguna parte de estos autores sobre lo que caracteriza, en aquello en lo que creían los cátaros, parece asombroso porque de alguna manera nos retrotrae o nos trae a nuestro tiempo presente. Es increíble, es increíble. Como algunas herejías de siglos atrás retoman con ahínco, reviven en tiempos posteriores. Dicen los autores, de las múltiples herejías que brotan y rebrotan en aquellos siglos de fe, la Edad Media, y de religiosidad, la más temible es la de los cátaros. Y se preguntan algo razonable los autores. ¿Cómo se explica este fenómeno que una herejía de raíces próximas o remotamente orientales prosperase tanto en tierras de Occidente y en países profundamente católicos? Es una pregunta razonable, ¿no? Empecemos por confesar que no conocemos bien sus orígenes y por tanto se nos escapan algunos elementos para dar con su perfecta explicación histórica. Podemos, sin embargo, adelantar varias razones. El catarismo arraigó tan hondamente en la Francia meridional, primero, porque no se trataba de una herejía puramente gnóstica, al modo alejandrino o persa, de altas especulaciones filosóficas y de complicadas fantasías religiosas, sino de un movimiento herético de consecuencias prácticas y morales, que aseguraba a los fieles la remisión total de los pecados y la salvación eterna. Primer elemento, era algo sencillo, que lo entendía cualquiera, ¿no? Segundo, porque adquirió un carácter popular y fanático, que ayudó mucho a su difusión. Tercero, por su aspecto reformista y acusador de los abusos de la nobleza eclesiástica, cuyas riquezas y costumbres mundanas escandalizaban al pueblo y daban en rostro a la burguesía laica, harto irrespetuosa y libre, como se echa de ver en los trovadores. Cuarto, por los restos de viejas herejías que no habían sido del todo exterminadas. Quinto, porque justificaba la codicia de bienes eclesiásticos y favorecía las ambiciones políticas de ciertos señores feudales. Esto va a estar presente en muchas herejías, me adelanto, ¿no? Cuando veamos la reforma de Lutero vamos a darnos cuenta de que también este elemento que acabo de mencionar va a estar presente, ¿no? Deseosos de acentuar la oposición de los languedocianos contra los francos. Acá va a haber también un quiebre cultural dentro de la misma Francia, ¿no? Los franceses del sur y los franceses del norte. Bien, una síntesis, por tanto. Vamos a avanzar. Se estudia mucho acá cuál era la situación de la Iglesia en ese momento. Bastante lamentable, por cierto. Un antitestimonio evangélico, podríamos decir, ¿no? Es lo que prepara siempre, es el caldo de cultivo en el cual la herejía prende a nivel popular, ¿no? La vida escandalosa de muchos miembros de la Iglesia, el antitestimonio, ¿no? La corrupción a nivel eclesiástico. Y retomo lo que dicen estos autores para ir viendo, bueno, a ver qué era el catarismo, qué proponía. No había uniformidad perfecta de ideas entre todos los secuaces del catarismo. Los de tendencia más moderada, particularmente los italianos de Concorezzo, porque esto va a también tener ramificaciones, sobre todo en Italia, en la zona de la Lombardía, ¿no? No admitían sino un dualismo muy relativo. Ahora vamos a ver qué era esto del dualismo. Hablaban de dos principios
Pero solo el principio bueno era eterno. El otro, el principio malo, no era un ser supremo y eterno, sino un espíritu caído, rebelde, es decir, Satanás. Tampoco la materia era propiamente eterna, porque la había creado Dios, principio del bien, al crear los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego, con los cuales el principio del mal había luego plasmado y formado el mundo. Y también los espíritus habían sido creados de la nada por Dios, principio del bien. El origen del alma humana lo explicaban así. Dios permitió a Satanás que encerrase a los espíritus caídos en los cuerpos materiales que acababa de formar del limo de la tierra. Satanás se alegró porque de esta manera creía asegurarlos para siempre bajo su dominio, mas no previó que por la penitencia y otras pruebas se librarían de la prisión del cuerpo, retomando el paraíso perdido. Hay una idea de fondo en esta herejía que es un poco entender en términos maniqueos, ¿no? Maniqueos, la naturaleza humana que nos hace seres en los que combinamos materia y espíritu, cuerpo y alma. Hay un maniqueísmo entendido como que el cuerpo siempre es malo, ¿no? Y el alma siempre es buena. Entonces eso, claro, choca contra lo predicado por el cristianismo, ¿no? Desde sus orígenes, ¿no? De que tiene que haber un complemento y de que no hay un antagonismo necesariamente. La mayoría de la secta profesaba un dualismo absoluto, con todas sus consecuencias. Así, por ejemplo, en uno de los libros de cabecera de los cátaros, el libro de origen cátaro que ha venido a corroborar lo que ya sabíamos por otras fuentes, enseña que hay 2 principios supremos, increados, eternos, entre los cuales existe una oposición radical e irreductible. El principio del bien, del cual procede el reino del espíritu, y el principio del mal, del cual procede el reino de la materia. Estas procedencias, ya tengan carácter de emanación, ya de creación, ambas son eternas. No existe la Trinidad en el sentido cristiano. No existe la Trinidad, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque el Hijo y el Espíritu Santo son emanaciones o quizá criaturas superiores subordinadas al Padre. Dios no es omnipotente, porque su acción está limitada por el principio del mal, que se introduce en todas sus criaturas. Del espíritu bueno, esto es lo que creían ellos, ¿sí? Predicaban, por otro lado, hacían proselitismo, ¿sí? Del espíritu bueno proceden todos los seres espirituales y el alma humana, mientras que el cuerpo del hombre y todos los seres materiales proceden del principio malo, por un pecado que se explicaba en manera muy variada. Buen número de espíritus cayeron del mundo suprasensible al mundo de la materia y fueron encarcelados en cuerpos sometidos al principio de este mundo. Y acá empieza una serie de detalles que dan los autores que yo les invito a que escuchen y reflexionemos juntos respecto de cuántas de estas cosas están presentes hoy, lamentablemente, en muchos de quienes presumen de ser católicos y sin embargo creen en cosas que son incompatibles con el cristianismo, ¿no? Esto es algo que merece la pena que le prestemos nuestra atención. Dicen los autores: compadecido de los espíritus cautivos, el Dios misericordioso envió a Cristo para redimirlos. Cristo, emanación suprema de Dios, tomó un cuerpo meramente aparencial en María. Un cuerpo meramente aparencial en María, la cual no era mujer, sino puro ángel. Entró en ella por un oído y salió por el otro en forma humana, sin contacto alguno con la materia, que es esencialmente mala. No podía, por tanto, sufrir ni morir, sino en apariencia. Esto, claro, no es cristiano, ¿no? Y acá es donde entra esta idea de lo que hoy se llama
la reencarnación, ¿no? La reencarnación, muy difundida, digo a nivel, no digo masivo, pero yo escucho que hay gente que es católica, por lo menos de nombre, y que cree en la reencarnación. Fíjense cómo tiene orígenes, allá en la Francia del siglo XIII. Por supuesto, negaban la resurrección de la carne. Admitían, en cambio, la metempsicosis o transmigración de los espíritus de un cuerpo a otro. La transmigración de los espíritus de un cuerpo a otro, hasta cumplir el ciclo de sus expiaciones y remontarse al cielo. No hay otro infierno que el reino de la materia. Todo sucede fatal y necesariamente en el mundo sensible como en el suprasensible. Ni en Dios ni en las criaturas se da el libre albedrío. Esto es muy opuesto, ¿no?, al cristianismo. Y acá bajo el título La moral de los perfectos. Los cátaros se van a dividir, adelanto, ahora lo vamos a ver, entre perfectos y creyentes. Había una serie de enseñanzas y de exigencias que planteaba esta herejía del catarismo que solo algunos van a lograr, en teoría, que van a ser los perfectos, y luego la masa de los creyentes, que son adherentes, diríamos, pero que no cumplen estas prescripciones. Vamos a adentrarnos un poquito con este tema. Acá entran cosas como, por ejemplo, el veganismo, el horror al matrimonio o a la procreación humana, que están ahí, ¿no? Están ahí, entre nosotros. Como para salvarse era preciso liberar el alma del cuerpo, el espíritu de la materia, se comprende que la moral y la ascesis, derivadas lógicamente de aquella teología, fuesen inhumanamente duras. En efecto, a fin de incorporar lo menos posible la materia y disminuir progresivamente la acción del cuerpo sobre el alma, practicaban ayunos prolongados de 40 días 3 veces al año. Y en las comidas se abstenían completamente de carnes, huevos y lácteos. El veganismo, ¿no? Unos guardaban este régimen casi exclusivamente vegetariano por horror a la materia. Otros por su creencia en la metempsicosis, esto de la reencarnación, ¿no? Pues pensaban que en los animales residían las almas de los hombres que no pertenecieron a la secta. Tenían por el acto más material de todos y por tanto el más aborrecible, el de la generación, aún entre esposos, o sea, la procreación, el acto sexual, aún entre esposos legítimos. De ahí su horror al matrimonio, que al propagar la vida multiplica los cuerpos en servicio de los intereses satánicos. Ustedes dirán, ¿cómo pudo esto ser tan popular en la Edad Media? Es un tema, ¿no? El uso del matrimonio era para ellos más gravemente pecaminoso que el adulterio, el incesto o cualquier otro acto de lujuria, porque se ordena directamente a la procreación de los hijos, lo cual era esencialmente demoníaco. Y también alguna alusión a un pacifismo que hemos dicho no es cristiano, un pacifismo, no ser pacífico, un pacifismo, y la contemplación del suicidio, la admisión del suicidio. Fíjense que esto era, por tanto, bajo la apariencia de un reconocimiento de la figura de Cristo, había detrás de ello, eso era una máscara que ocultaba un abismo, en términos doctrinarios. Lejos de haber sido instituido por Dios, el matrimonio fue prohibido en el paraíso, cuando el Señor vedó a Adán y Eva comer la fruta del árbol central. El catarismo, pues, imponía una castidad perfecta y perpetua. No contento con destruir de este modo la familia, combatía no pocas instituciones sociales, como el juramento de oficio, la participación en cualquier proceso criminal, la pena de muerte y todas las guerras, aún defensivas.
Esta condenación del ejército y de la justicia no era abrir la puerta al anarquismo y a la ruina de la sociedad, se preguntan. Su pesimismo radical ante la vida, los conducía con perfecta lógica hasta el suicidio. Había quienes se hacían abrir las venas en un baño y morían suavemente. Otros tomaban bebidas emponzoñadas, envenenadas, o se daban la muerte de diversas maneras. La más usada era la endura, lento suicidio que consistía en dejarse morir de hambre. De los casos que conocemos, algunos acabaron su vida al cabo de solo 6 días de ayuno absoluto, otros duraron 7 semanas e inmediatamente eran venerados como santos y propuestos al pueblo como modelos. Esa moral y esa ascesis que hemos descrito obligaba solamente a los perfectos, no a los simples creyentes, que eran la mayoría. ¿Cómo vivían? Van a tener un culto litúrgico que de alguna manera es una parodia del santo sacrificio de la misa, de la Santa Misa Católica, ¿no? Cuesta creer que esto haya sido tan masivo, ¿no? Era una sociedad religiosa que mal conducida, podía irse al pasto, digamos, ¿no? O podía caer en un abismo, ¿no? Es para reflexionar esto. Vivían en comunidad, vestían de negro, guardaban castidad y pobreza, ayunaban, viajaban de 2 en 2 y llevaban por sí solos la dirección de la secta. Se entraba en la categoría de los perfectos mediante el consolamento, una especie de bautismo espiritual o de profesión religiosa, o más bien un rito mágico que perdonaba todos los pecados, aún sin arrepentimiento verdadero. Libraba de la materia y se requería indispensablemente para la salvación del alma. Recibíanlo después de una preparación de 3 días de ayuno. Consistía el rito en que los ministros de la secta imponían las manos sobre la cabeza del nuevo profeso, el cual prometía cumplir los preceptos morales arriba enumerados de castidad y abstinencia de carnes durante su vida. Lo mismo acontecía con las mujeres, las cuales vivían igualmente en común, separadas de los hombres. Si después de recibir el consolamentum, que le purificaba plenamente alguno de los perfectos o perfectas, cometía un pecado, recaía bajo el poder del mal, hasta tanto que recibiese la reconsolatio anime o reiteración del consolamentum, que solamente en casos excepcionales y tras difíciles pruebas se concedía. Por eso, lo que hacían algunos inmediatamente de santificarse con el consolamentum era someterse a la endura para morir enseguida con la certeza de la salvación. Esta certeza, sin embargo, nunca era absoluta, porque la eficacia del rito, según ellos, dependía de la santidad del ministro, de lo cual nadie podía estar completamente seguro. Y finalizamos. Ya hemos indicado que la inmensa mayoría de los que seguían la secta permanecían en el estado vulgar de creyentes, los cuales podían contraer matrimonio y tener hijos, y aunque se dejasen arrastrar a graves desórdenes sexuales, estaban seguros de la indulgencia de los perfectos. Comían carnes de animales, poseían bienes propios, no dudaban de ir a la guerra, en participar en procesos, etc. Y exteriormente se confundían con los católicos en la vida ordinaria y en las funciones de los templos, de tal suerte que a veces era difícil discernirlos. Comprometíanse a venerar, dar hospitalidad y socorrer a los perfectos. Todos los perfectos tenían obligación de hacer lo posible por ganar adeptos. Y pecaba gravemente el que, tratando con un individuo extraño a la secta, no intentase convertirlo. Así se explica su enorme proselitismo. De 1000 maneras hacían la propaganda, frecuentemente ejercían la profesión de médicos para introducirse más fácilmente en las familias y para obligar al enfermo, si era creyente, a recibir el consolamentum,
También mantenían talleres y oficinas, especialmente de tejidos, para influir como patronos sobre sus aprendices. No poseemos, ¿cuántos fueron finalmente? ¿No? ¿Cuántos números? No poseemos datos concretos y seguros para trazar una estadística de su difusión en los diversos países. Se afirma que el número de perfectos esparcidos por Europa serían unos 14.000, una insignificante minoría si se los compara con la de los creyentes. La región más poblada de cátaros era sin duda el mediodía de Francia, la zona sur de Francia. De su fuerte densidad herética se puede juzgar por los contingentes de tropas que levantaron contra los cruzados. Asegura un autor que los alzados en armas contra los católicos pasaban de 200.000. Cifra indudablemente exagerada. Reducida a la cuarta parte, todavía nos da fundamento para suponer que la herejía había echado largas y profundas raíces en una región que espontáneamente lanzaba al combate 50.000 hombres. 50.000 hombres. Bien, hasta aquí estos autores. Y para complementar el libro del padre Alfredo Sáenz, ¿qué va a hacer la Iglesia ante esto? Bueno, primero va a tratar, porque una herejía es, en la historia de la Iglesia, un hecho muy traumático, muy doloroso. Los católicos, los cristianos, lo vivimos con una gran preocupación, porque es una herida en el cuerpo de la Iglesia, ¿sí? Y amenaza, si se amenaza además de la herejía con un cisma, con una separación, es comparable a que a uno le amputen un miembro, digamos, un brazo, una pierna, ¿no? Entonces es algo que compromete, podríamos decir, la salud de la Iglesia. Y por eso la Iglesia siempre se lo ha tomado con mucha cautela, con mucha seriedad y, llegado el caso, con mucho rigor. Y lo primero que dice el padre Sáenz es que el primer mecanismo que intentan, sobre todo los obispos de Francia, y luego va a intervenir el propio Papa, que es quien va a convocar la cruzada, va a ser la predicación, ¿no? La predicación, enviar predicadores a alertar y a refutar todas estas afirmaciones que hemos estado viendo, ¿no? Leo un poquitito la obra del padre Sáenz. El catarismo se iba extendiendo peligrosamente. ¿Cómo la Iglesia y la cristiandad le saldrían al paso? De diversas maneras, ante todo mediante los debates y el apostolado. Después no quedaría otro expediente que las armas y el tribunal de la Inquisición. Para considerar la situación que se había creado en el sur de Francia, se reunió en Lyon un concilio en el año 1163, que fue presidido personalmente por el Papa Alejandro III. Allí se resolvió prohibir a los obispos y a los señores de las regiones cátaras o albigenses que protegieran o tolerasen a los herejes. Claro, habíamos dicho, van a tener la complicidad de varios señores feudales, porque, entre otras cosas, predicaban el aliciente de que la Iglesia debía estar despojada de bienes. Esto impactaba de lleno en el feudalismo, ¿no? Y por tanto, los señores feudales veían allí una veta para quedarse o heredar, o apropiarse, o confiscar los ricos territorios eclesiásticos de la zona. Incluso se les pidió a los señores que confiscasen sus bienes. Otra de las resoluciones del concilio fue organizar una discusión pública entre católicos y cátaros, como de hecho se llevó a cabo. La representación católica fue de alto nivel. El arzobispo de Narbona, los obispos de Albi, Nimes, de Toulouse, 8 abades y varios teólogos. Del lado de los cátaros no tenemos nombres. Fue un diálogo imposible. Ya de entrada los herejes se negaron a responder a pregunta alguna. ¿Por qué los lobos, los hipócritas, los seductores que se adornan con vestimentas centelleantes y llevan en el dedo un anillo ornado de piedras preciosas tienen que pedirnos explicaciones? Se preguntaban. Tal sería una de las banderas de los cátaros, su austeridad frente al fasto de los dignatarios de la Iglesia, bien digo. Pero lo más lamentable fue la decisión que tomaron de atrincherarse en estos temas
en realidad secundarios, tocantes a los comportamientos, negándose a afrontar las cuestiones de índole doctrinal. En medio de la polémica se les oyó reconocer algo. Es verdad, nosotros no creemos en el Antiguo Testamento, hasta entonces ello no había sido dicho con tanta claridad. Y continúa el padre Sáenz mencionando cómo fue la reacción de la Iglesia frente a la herejía de los cátaros, que va a ser reprimida, ¿no?, en última instancia. Mientras yo leía estos temas para preparar este programa, también, primero me asombraba de cómo muchas de las cosas que sostenía una secta herética dentro de la cristiandad medieval hace 7, 8 siglos o más, hoy forma parte de esta constelación de creencias, incluso dentro del mismo catolicismo. Y lo que me llama más la atención, y de alguna manera me duele, yo sé que este programa, quizá estos capítulos lo ven sacerdotes católicos y algún que otro obispo, ¿no? Por eso esto que digo, estas críticas, son con espíritu filial, pero creo que hay que hacerlas a modo de reflexión, ¿no? Quizá la diferencia sea entre la actitud de la Iglesia de hoy frente a estas herejías, ¿no?, estas posiciones heterodoxas que rompen con la tradición del magisterio de la Iglesia, ¿no?, en los más variados temas. Hoy no son mencionadas, porque hace siglos la Iglesia era consciente del ataque, del peligro, sobre todo para lo más importante de la Iglesia y de los pastores de la Iglesia, que es cuidar la imagen del buen pastor, que es cuidar sobre todo la integridad física, pero también espiritual, la salvación de las almas. Pasa por ahí, ¿no? Y hoy lo que uno ve ante cierta incredulidad ambiente es que es raro que en las predicaciones, yo conozco muchos sacerdotes que felizmente tocan estos temas y predican y enseñan la posición oficial de la Iglesia, la ortodoxia de nuestra fe. Pero en muchos pareciera como que referirse a estos temas puede ser algo incómodo, puede hacerlos quedar mal en términos del mundo. Tienen pudor humano y eso los hace silenciar temas que creo son importantes. De lo contrario, corremos el riesgo de que la Iglesia caiga en una especie de buenismo en el que, de alguna manera prima la agenda que el mundo le impone a la Iglesia. Y no el deber, ¿no?, de santificar las almas, la vida de las personas y cuidar a las ovejas, ¿no? Lo que hemos comentado en alguna que otra oportunidad, las palabras de Cristo a Pedro: apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Bien, me parece que son temas que por tanto hay que ir a la historia para también trazarnos un cuadro de situación con el presente. Espero que les haya gustado, les haya parecido interesante. La próxima retomamos la historia argentina. Y nos vemos la próxima, si Dios quiere. Que estén bien.